A ver, que hemos tenido un problema, no sé qué sucedió, que se fue la conexión. A ver si entra ahora Cristal. Mm, sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las personas que os vais conectando. Ah, me dice Cristal que no estás disponible, no sé. A ver, volvemos a intentar. Ahora, ahora sí. Hola, Hola. ahora sí. Sí, no sé Estamos si aquí. fuiste tú o yo la que se cortó, pero se salió Sí, la app de Instagram. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Nos conocemos finalmente. Sí, nos Nos vemos. costó Bueno, harto. exacto, ¿no? Que también tienes mucho trabajo, y bueno, con el tema del taller, ¿no? Que el curso o taller, que fue más de un día, ¿no? Creo. Sí, dura 3 meses el taller que estoy dando. Ah, vale, vale, claro. Estoy, estoy súper feliz con mis alumnos, es un muy lindo grupo. Y sí, Qué también bien. otras cosas. Yo no solo me dedico a la astrología, entonces ha estado un poco loca mi vida últimamente, Sí, con poco tiempo, pero entretenida. qué bueno. ¿Y que te pensabas que el directo era a las 10:30 tuyas? Porque Cristal estás Sí, en Chile tú, ¿no? sí, lo entendí totalmente mal. Pensé que era a mis, nada, todo fue error mío. Estaba con el horario al Sí. revés. Bueno, pues qué bien, mira, finalmente estamos aquí para hablar de un tema que nos apasiona, ¿no? Como es la Ujú. astrología y el hermetismo. Bueno, de hecho, podríamos decir incluso que es indisociable, ¿no? Una práctica astrológica auténtica, pues no se podría disociar de la práctica hermética, ¿no? De alguna forma. Claro, lo que pasa, o sea, al menos en mi práctica, como yo lo entiendo y como a mí me hace sentido a lo largo de los años que llevo estudiando, eh, la astrología es la praxis, es una de las ciencias herméticas. Entonces, Ujú, comprender el hermetismo se hace tan necesario porque es el paradigma. claro. Un paradigma es un modo de ver, un modo de contemplar el mundo y todo paradigma está hecho de teorías Ujú, que intentan claro. explicar ese paradigma y recién después de eso deviene la práctica que podríamos, las tres ciencias herméticas son la astrología, la alquimia y la teurgia. Qué bueno. Entonces, claro, para mí es fundamental, porque es entender el paradigma, es entender desde dónde uno se para es lo que le da forma, lo que le da fundamento también a todo lo que Ujú, aplicamos y hacemos en astrología. claro. Entonces, sí, es muy importante. Sí, claro, claro. Bueno, tú misma lo has dicho, ¿no? Eh, Solo hace falta pensar pues en el redescubrimiento que hizo Carl Gustav Jung de toda la práctica, bueno, todo el conocimiento alquímico, hermético, ¿no? Y que desde entonces se ha puesto de manifiesto y se ha visto pues esto, cómo se entrelazan estos dos caminos o estas dos, digamos, tradiciones, ¿no? Conociendo pues este fundamento que si hablamos pues del hermetismo, hablaríamos de Egipto, ¿no? Hablaríamos de la práctica, bueno, ya alquímica en aquel lugar, ¿no? Y en aquellos tiempos, y del tres veces grandes, ¿no? El tres Mm. veces Hermes Trismegisto, ¿no? Bueno, sí. De hecho, una forma simple de entender qué es el hermetismo podría ser esa, como es el cruce o es cuando el espíritu egipcio se une con el griego Mm, y lo que sucede allí. Y obviamente que bebió y se nutrió también de otras culturas y civilizaciones, pero como todos saben, probablemente los que están escuchando,
lo más conocido, se sabe que el hermetismo toma un auge muy importante en lo que fue Alejandría, que era una ciudad mm, greco-egipcia. ujú, Entonces, claramente es eso, es el cruce, es como el puente que existió entre Egipto eh, eh, y Grecia. Por una parte estaban, de hecho lo que se sabe es que las últimas investigaciones, porque como tú sabes el Corpus Hermeticum, o todos los textos herméticos que nos llegan, eh, son anónimos, no se sabe quién los ujú, escribió, pero basado en varias como investigaciones, lo más probable es que hayan sido los sacerdotes egipcios que se encontraban en, digamos que tenían todo el conocimiento de las bibliotecas de los templos egipcios anteriores, de una tradición que se remonta a milenios, ujú, y, pero que también estaban versados en la filosofía griega. Por eso es que el claro. hermetismo se expresa de una manera principalmente platónica también, o sea, ahí hay un Ujú, influjo de Platón muy importante, pero por eso es que el discurso también hermético es más filosófico, no es tan mitológico. claro. Eh, y sobre lo que mencionabas sobre Jung, que a mí me parece un académico brillante de todas maneras, pero eh, a mí personalmente, cuando uno comienza a estudiar el hermetismo, a mí justamente me pasó, me di cuenta de lo poco psicológico que era. Ujú. Y ¿Qué era? el hombre o la astrología entendida en la antigüedad, porque es como poco psicológico en el sentido de que no habla del yo personal, sino habla como del yo No. eterno, de ese que se une con Ujú, el todo. No habla ujú, como ujú. de esa cosa de individuación o como, sino que es justamente lo contrario, lo que compartimos con el resto de la creación. Eh, pero Claro. claro, eso. Mm. Sí, dime. No, sí, no, porque no habría esta, digamos, esta división, esta dualidad, ¿no? Entre un yo autónomo, digamos, escindido y la creación, la totalidad, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Porque hoy día, de alguna forma, la astrología parece como, sobre todo como una práctica, pues esto, predictiva, una práctica, una técnica, sobre todo una técnica en la que, de alguna forma, pues sé que hay arte, es el arte de la interpretación, el arte, digamos, ¿no? de entrar dentro del planeta o entrar dentro del signo, entrar dentro, digamos, pues de la carta, etcétera. Pero sí que es verdad que es como que se ha perdido en general, pues como esta esencia, ¿no? De la que, pues tú, por ejemplo, en tu cuenta, pues haces gala, ¿no? De este conocimiento ancestral y por lo tanto también de entender cómo la astrología no está, o sea, no es una, digamos, una rama más, ¿no? Sino es, digamos, la que intenta entender el todo como todo. Y a mí me parece como muy importante de señalar esto para aquellas personas pues, que de alguna forma tengan interés en la astrología, tengan interés pues, esto, en el hermetismo, etcétera, entender que está, y también lo has dicho tú, ¿no? No tiene nada que ver con la religión o con esta práctica o este conocimiento más a través de los mitos, a través de toda esta tradición, digamos, más quizá más griega, y por lo tanto lo que hace pues, es poner de relieve pues, todo un corpus, un conocimiento de forma dialogada, ¿no? Recordemos también los textos herméticos son en base a diálogos, ¿no? Ujú. Y también en referencia pues al dios Tot, ¿no? A Tot. Ujú. Claro, sí, muchas cosas dijiste ahí. A ver, Eh, claro, creo que está la figura de Todd, y hay a mí lo que me parece muy interesante en relación a esta figura eh, es que si bien los textos herméticos que nos llegan fueron compuestos alrededor del siglo I, segundo después de Cristo, en el contexto de Alejandría, justamente en el libro de Todd, por ejemplo, que se han encontrado fragmentos en papiros que son mucho más remotos, hay total correspondencia entre esos textos y lo que encontramos en el corpus.
Tal como el corpus hermeticum parte, ¿verdad?, con el Poimandres y es Hermes el que está recibiendo esta revelación, eso también lo encontramos en el libro de Tot, que es un libro iniciático, es un texto, perdón, iniciático, en donde también hay un maestro que le está revelando. El maestro es algo así como el que alaba a la filosofía, algo así, o al conocimiento, o a la Sí, el sabiduría, conocimiento. y está esta figura de discípulo que es el que aspira a la sabiduría. Entonces, de hecho, bueno, no podemos rastrear realmente dónde viene, pero si es que pensamos que fueron sacerdotes egipcios los que lo escribieron, que estaban, insisto, versados en esta filosofía griega, eh, que es esa manera tan de expresarse que es con lógica, ¿verdad? Que es como a través del logos, que es algo que tiene lógica, es un discurso que, por eso, por ahí me acordé que dijiste algo que, claro, que no es religión. Hay un término muy bonito que justamente que sale, si no me equivoco, en el Asclepio, y es el término que se utiliza es el de religio mentis, así es como es Ah, qué una bueno. religión para la mente, porque es Qué bueno. sería una religión o un religar que no necesita de la fe, sino que necesita del nous, del intelecto, del Del pensamiento. intelecto. Claro. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? Ah, claro, hasta dónde podemos rastrear esa sabiduría en verdad se pierde, pero existe correspondencia con una tradición egipcia antigua que en el libro de Nut también encontramos muchísima correspondencia. Por lo tanto, todos estos textos que, como te decía, fueron compuestos en el siglo primero, segundo, solamente fueron compilados, pero es parte de una tradición mucho más antigua que no sabemos y digamos que no es capaz de rastrearse. Y, y eso creo que también el tema de que es un discurso filosófico que se expresa en magnitudes sobre todo y no mitológico, eh, también uno puede ahí ver el paralelo que existe con lo que sucedió en Grecia alrededor del siglo VI, que es cuando aparecen estos presocráticos y que su discurso también es filosófico, ya como que se alejan del mito de de esta tradición órfica, en fin, sino que es como que hay un cambio. Y es como, Sí, ahí es cuando aparece la omnipotencia del nous, del pensamiento, nuevamente, con tantos personajes. los naturalistas, ¿no? En este caso, los naturalistas. Luego también sobre lo que decías, bueno, la importancia del nous, ¿no? Del intelecto, el intelecto puro, ¿no? Dentro de la tradición también podríamos hablar cómo el intelecto no deja de ser un reflejo, digamos, de del, del primer motor, ¿no? Del que hablaba Aristóteles, ¿no? Es decir, recordemos que Aristóteles hace todo un recorrido para, digamos, para ir. Bueno, y de hecho el hermetismo también lo hace, ¿no? Hace todo, digamos, un movimiento en espiral, ¿no? Como descendiendo y se va relacionando también pues a cada plano, se va relacionando con un planeta, se va relacionando con unas características, ¿no? De forma analógica, hasta llegar pues a la creación. Y la creación, en este caso, pues en este plano, es como que el nous, el intelecto, hace de reflejo como un lago, para decirlo así, ¿no? Que refleja pues la luz del sol, del cielo. Entonces, bueno, la astrología justamente lo que permite es poder entender o poder entrar, ¿no? En esta correspondencia y entender pues este principio hermético que recordemos que se escribió este libro, la tabla esmeraldina, ¿no? Se escribió a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, que se creía que era, bueno, en fin, que era más antiguo, pero es un texto moderno y que habla, pues esto, ¿no? De este principio entre la correspondencia entre lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, ¿no? Entonces, bueno, aquí también me viene pues todo lo que es también O sea, la... Dime. no, la tabla esmeralda es mucho más antigua. Lo que pasa es que, claro, solo se han encontrado distintas copias. La tabla en sí, donde está, no se sabe, hay muchas leyendas, pero es un texto mucho más antiguo que del siglo Sí, XX.
Bueno, me refería a la edición, ¿eh? La edición, digamos, moderna, que es que ahora no recuerdo los autores, ¿no? Que hicieron una edición. Ah, no, tú Y te estás que, refiriendo al Kybalión, quizá, ¿o el no? Kybalión, exacto, sí, Ah, el sí, no, eso Kybalión. no tiene nada que ver con el hermetismo. Es un gran error. Que Mm, sí, se confunde mucho, pero eso sí, es otra. No, los textos herméticos están bastante como claros, es el Asclepio, el Corpus Hermeticum, hermético. los papiros mágicos, son El tratados que libro, son mucho más anteriores, claro. el libro de Nut, ¿no? También entraría. Claro, los papiros Nag Hammadi Mal. Ujú. son otros, digamos. Claro, el Kybalión es una producción moderna. Sí, no, como que coge. Ujú, Claro, yo, claro, yo no lo considero un mal libro, pero creo, siempre yo le he dicho eso a mis alumnos, léanlo, o sea, tiene claro. ideas muy interesantes, solo que me parece personalmente un tanto fraudulento porque dice Mm, ser algo que no es. ya. Eh, Bueno, claro, se hace pasar, digamos, por un texto claro, hermético y en este aspecto, pues, bueno, es más de producción moderna y por lo tanto, bueno, ahí está como más contaminado, ¿no? Pero bueno, es una buena, como sí. dices tú, es una buena forma de empezar a Ujú. entrar, pues esto, los 7 principios, las 7 leyes, ¿no? La ley del ritmo, la ley de correspondencia, la ley del ciclo, bueno, dicen que están de acuerdo por aquí con lo que ¿De decimos, acuerdo con qué supongo. sería? ¿Con No qué sé. sería, no? Y Eh, luego también el hecho importante, ¿no? De cómo se olvidó desde, pues esto, decías el 1 o 2 después de Cristo, que se escriben, se redactan los textos o se recopilan, para decirlo así, y luego ya hacemos ahí como un vacío y ya hasta el siglo XV, XIV, XV, con todo lo que es el Renacimiento y con, recordemos que no me acuerdo qué Medici, ¿no? Que era el, digamos, el mentor, el Cosimo, Cosimo. Cosimo de Medici. No, entonces le pide estaba traduciendo Pico de la Mirándola, estaba traduciendo Platón, etcétera, y de pronto es como que le llegan voces, ¿no? De que hay unos textos, bueno, que son lo más, le pide, deja a Platón y traduce esto, ¿no? Claro, era Marsilio Ficino, entonces A era Ficino, bueno, ahí tengo yo Ficino, una... claro, Ujú. pero claro que estaba totalmente ahí. Pico también está, es muy, yo creo que uno de los textos, de hecho, solo haciendo un paréntesis, el de Pico, que es el discurso sobre la divinidad del Divinidad. hombre, Ujú. eh, búsquenlo porque es precioso. Y, y justamente habla del milagro que es el hombre, y el hermetismo justamente trata de ese descubrimiento del propio milagro. Ujú. Entonces es muy bonito, pero claro, era Ficino, qué emocionante que debe haber sido igual ese momento, porque bien como tú dices, estaba traduciendo toda la obra de Platón, que ya estaban así vueltos locos con esto. Imagínate que ahí Sí, Ficino arman esta academia, la academia platónica, le platónica, ponen, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Porque la de Platón era la Academia de Atenas, pero ellos arman esta academia y era todo Platón, hasta que, claro, les llega este tratado, que era el Corpus Hermeticum, y dejó todo por esto, porque entendieron que allí había algo sumamente importante y trascendente. Eh, Sí, y, y sí, como tú dices, bueno, y qué importante pensar el Renacimiento, tal como su nombre lo implica, que comúnmente o sea, se sabe que fue un renacer de las artes, de todos los ujú, valores y principios antiguos, ¿verdad? mm, Pero fue muy importante la influencia de este conocimiento también. O sea, yo cada vez me mm, sorprendo más al ver cómo este conocimiento no pasó desapercibido para ninguno de las grandes mentes de ese momento. O sea, no. eh, Ujú. todos vieron en ello eh, no sé, como condensado allí los principios así como de todo. Eh, Ujú. el hermetismo ha Lo- cautivado, en el fondo, a... Eso. Sí, dime. No, no, no estaba pensando, lo que no tengo claro, ¿el hermetismo entra a través de los árabes? Sé que, o sea, la astrología y tal, esto sí, pero no sé si tú sabes si el texto llegó a través.
de los árabes o fue más a través de herencia directa a través de Grecia? No, no, lo que pasa es que, o sea, hubo claramente un gran paréntesis, sobre todo esto parte, bueno, quizá como el hecho histórico que más marca esto es la quema de la Biblioteca de Alejandría, Mm, ¿verdad? mm, De hecho, la otra vez hablaba con mis alumnos sobre eso y, y una alumna aportaba algo que me pareció muy interesante, que yo no sabía, que decía que existe una teoría que probablemente todo eso, ese conocimiento que estaba en Alejandría, en vez de ser quemado, probablemente quizá lo robaron antes y podría ujú. estar en el Vaticano. Esa era una teoría que ya conocía, que yo no la sabía y que me pareció muy interesante. Podrían estar Qué guardados curioso. en algo. Sí, pero Curioso. después de eso, claro, vino el oscurantismo, vino la Edad Media y todo esto Ujú. era algo que tenía que uno ser muy cuidadoso con lo que compartía, con lo que decía. Eso es algo que podemos ver en tantos personajes que tuvieron que tener esto como bastante escondido, no era algo que podían eh, También, ser muy también explícitos con ello. también teniendo en Y cuenta que, perdona, que entonces, ¿no? A través de imágenes en iglesias y en distintas representaciones, ¿no? Ahí había como estos, claro, estamos hablando del paganismo, ¿no? En realidad, pues es el momento claro, también de, pues esto, de confluencia. Por un lado, la caída del Imperio Romano o de Occidente, por otro lado, pues, digamos, ese momento de dispersión, de diáspora, para decirlo de alguna forma, ¿no? Pues esto, en cuanto a grupúsculos, etcétera. Y por lo tanto, todo este conocimiento es como que quedó soterrado y se expresaba, pues esto, a través de distintas ujú, imágenes, distintas formas sutiles, pero que ahí estaban, ¿no? claro. Sí, aunque de todas maneras, claro, cobró mucho más fuerza durante el Renacimiento y bueno, ahí es como que tiene un renacer total. Y yo no recuerdo honestamente bien la historia, pero si mal no recuerdo, claro, creo que fue como un mercadero. Ajá. No recuerdo cómo Ujú, fue que el Medici obtuvo ese tratado, me lo sabía, pero honestamente ahora no me ujú, acuerdo. Pero de todas maneras hay una gran deuda con todo el mundo perso árabe, porque claro, mm, allá no sufrieron todo este como eh, eh, no estuvo la iglesia y, o sea, claro. no tuvieron Sí, esa persecución, esa era la palabra. Entonces, en el contexto de Alejandría, paralelamente, por ejemplo, Bagdad era otro gran como ujú, lugar de convergencia de mucho conocimiento. Y efectivamente hay gran parte de la misma filosofía griega nos llega a nosotros que somos occidentales gracias ujú. a que los árabes tenían copias, habían hecho copias de eso. Mm. Sí, sí, Y total. eso es muy interesante porque sabes que sobre Hermes, que nosotros aún queda mucha información por traducir que está esperando Mm, ahí en bibliotecas de universidades y sí. hay una publicación que de hecho yo me lo encargué, todavía no me llega el libro, pero que se llama El Hermes Árabe, que es toda una nueva Ah, investigación que se ha hecho acerca de la figura de Hermes en el mundo árabe, que es sumamente extensa. Eso qué también bueno. es No muy bonito conozco. es muy bonito la figura de Hermes porque es como una figura que trasciende el cisma de Oriente u Occidente. Ujú. Mm, Es una figura que tenía la misma jerarquía y autoridad, tanto en Oriente como Occidente. Como decía, bueno, es que también ese cisma tan drástico que ocurre mucho después, pero es algo que se ve, digamos, en muchos textos árabes, la autoridad que se veía en Hermes. O sea, hay algunos que dicen incluso que claro, de hecho, de las enseñanzas de Hermes es desde donde surgen las tres tradiciones, mm. religiones abrahámicas, en el No, fondo, abrahámico, cristianismo, islam judaísmo. y Mm, judaísmo, claro. Eh, mm, mm. Allí en Hermes es lo que tienen en común, se podría decir, es lo que están de acuerdo. Qué bueno, ¿no? Con todo el tema, pues esto,
tú misma lo has dicho, ¿no? Las tres religiones abrahámicas, pero ahora estás añadiendo un segundo elemento, y en este caso un segundo elemento del mundo pagano, del mundo más, ¿cómo decirlo, no? Pues con un conocimiento, no sé, no tan, bueno, mucho más directo, bueno, siguiendo pues esta cuestión pues del conocimiento a través del intelecto, el conocimiento a través pues de forma directa con de maestro-discípulo, etcétera, ¿no? Y quizá pues esto sí que es un punto, digamos, en cuanto a investigación, pues es un punto muy interesante con esto que decías del Hermes árabe. No lo conocía. Qué bueno. Sí, no, y como te digo, yo todavía no lo conozco, no me ha llegado el libro. Tengo Sí, que, sí. pero es todo un mundo que desconocemos acerca de las investigaciones que se están haciendo en ese lugar del mundo acerca de Hermes. Y claro, lo que decías del pensamiento, eso creo que es algo que es importante subrayar porque eh, quizá en la actualidad al pensamiento, al acto de pensar y de es algo que es considerado como algo tan frío o estéril, ¿verdad? Como tan poco Ujú. espiritual. Pero en la antigüedad no era Ujú. así. El Ya. pensamiento era la parte divina que había en nosotros. La Ujú. única forma de acceder a Dios era a través del pensamiento. Claro. Por lo tanto, ejercitar nuestro pensamiento y nuestro intelecto era casi una doctrina espiritual. Espiritual. Ujú. Las emociones o el alma eran algo visto como algo que nos acercaba mucho más a lo bestial de alguna manera, algo que nos dominaba. Y hay tantos clásicos, el mito de Platón, de la auriga, con sus dos caballos, Esto el blanco y el negro, estaba pensando esto justamente. pero el pensamiento es la parte divina e incorruptible que existe y que es la que hay que despertar a lo que llamaban el nous, que Ujú. no hay que entenderlo como una hiperintelectualidad, no se trata de No, no. intelecto, se trata más bien de una Una intuición cualidad. meta, Ujú. claro, o la capacidad de intuir es la intuición metafísica. Intuición. Entonces, Ujú. era de ahí que venga todo esto que te decía de antes, el religio mentis, o sea, es como, Mm. y el hermetista era, eh, no solamente era un filósofo, sino que también estudiaba la naturaleza, tenía que estudiar las matemáticas, la geometría, era, Las siete artes liberales, ¿no? Que más tarde fueron en la Edad claro, Media y que se tenían claro, que estudiar, ¿no? Que eran esto que decías, ¿no? Por un lado, bueno, se estudian de dos formas, o sea, como en dos cursos, para decirlo así, o en dos niveles distintos, ¿no? ujú. Estas artes. Continúa, perdona. No, eso, que hay eso también probablemente es porque también cautivó tanto a los griegos, creo yo. Claro, Porque si hay algo con lo que identificamos al pueblo griego, es su estricta lógica y la racionalidad, que no por eso no es espiritual, sino todo lo contrario. exacto, es Eh, lo que iba a decir, claro. claro, Bueno, de hecho y es la tierra de Camet, ¿no? La Tierra Negra. ¿Eh? Se conocía Egipto, ¿no? Como la Tierra Negra. Y justamente, claro, pues, la alquimia, ¿no? Teniendo, pues, como dos grandes centros digamos, de ubicación. Dos centros importantes es el de China por un lado, ¿no? El extremo oriental, y por otro el de Egipto, ¿no? Donde se dice que se originó la alquimia. No recuerdo, bueno, totalmente. sí, en este libro de Eliade, el Herreros, bueno, en Herreros no recuerdo ahora el título, y bueno, habla de los orígenes de la alquimia. Sí. Mira, hay un comentario que dice, de hecho, los sabeos tomaron a Hermes como su dios, ¿no? Y justamente hoy estaba escuchando sobre los macabeos y mira, no lo sabía esto, que tomaron a Hermes como su dios, qué interesante. Es una figura que tiene mucha autoridad en diversas religiones, culturas. Mm, eh, sí, es muy remota, como todos saben. Incluso hay algunos que dicen que es una figura legendaria, hay otros que dicen que es la mm, personificación de una casta sacerdotal, que en ese caso mm, sería probablemente los sacerdotes de Tot o Hermes.
Ujú. Eh, claro, se nos pierde un poco, está muy lejano ahí, es difícil rastrear y más allá de eso creo que igual no es importante quizás saber con Claro, claro. exactitud. Es lo que, yo qué sé, también pasa con Homero o pasa con, yo qué sé, Ajá, con Lao Tse, ¿no? Es decir, que claro, sí, son figuras como que aglutinan y de pronto se dice que se pone ese nombre, pero es lo que decías anteriormente, ¿no? O sea, finalmente el individuo, o sea, el hecho de ser yo único y poner mi estampa, esto no era importante. Lo importante era el mensaje y cómo este mensaje se transmitía, claro, pues como un todo, ¿no? Esto era... exacto. Es el mensaje que transmite lo importante. mm. Me venía, ahora se me ha ido. eh, sí, estaba pensando con esto que hablabas de Hermes, ¿no? Entonces también la figura, si el glifo, si miramos el glifo de Mercurio, ¿no? Como el glifo de Mercurio, Mercurio es el nombre romano de Hermes, no Ujú. como el glifo, pues esto, pues tiene esas dos, bueno, para quien no lo sepa, pues es un símbolo como con dos bañitas, para decirlo así, un círculo y luego tiene una línea hacia abajo y una línea horizontal. Pues esto, estaba pensando pues cómo la receptividad, ¿no? O sea, como con este primer inicio de las bañitas, pues cómo recoge, cómo, digamos, hace suyo este nous, ¿no? Es decir, este principio divino, cómo lo hace circular y cómo lo lleva, ¿no? Cómo lo transmite en la tierra, ¿no? Y entonces estaba Exacto. pensando en el símbolo como una buena forma de entender también, pues, todo el rato, aunque hablemos, pues, esto de Hermes, hablemos de Thoth, hablemos de Mercurio, ¿no? Es como que todo el rato estamos transitando, pues, la transmisión de conocimiento, de información, que justamente, pues, es este reflejo de lo divino. Y esto yo creo que es importante resaltarlo porque, bueno, estamos lo que decías, estamos en metafísica, o sea, es un conocimiento metafísico. Ujú. Claro. Bueno, y Mercurio, Hermes, o astrológicamente lo podemos pensar así, es el conector, es como la adaptación, unión de cielo y tierra. El Mercurio tiene su gozo en la casa uno, que es la Mm, casa del ascendente, que es justamente donde cielo y tierra se encuentran. Oyendo mm. incluso la mitología, era el psicopompo, es el que Sí, tenía como pase para cierto. ir, venir, y de ahí Ujú. que sea muy coherente con que era quien traía el Mm. mensaje y revelaba a los hombres lo que tenían que decir los dioses. Como Eh, iniciador también en este caso, ¿no? Cuando has dicho el Ujú, psicofón, pues claro, te inicia ya en los misterios, o sea, te lleva de la mano, ¿no? Es el único que podía entrar en el Hades y podía salir a voluntad sin que tuviese claro, que, ¿no? O sea, tenía que como un ya, salvoconducto, salvoconducto, exacto. claro, para ir y venir. Mm, Sí. qué bueno. Sí. Y bueno, y fíjate cómo esta transmisión sigue, o sea, está presente hoy día y estamos todavía pues hablando de hermetismo, estamos, digamos, también aquí podemos entrar pues en todo lo que es la figura, las figuras como pues los grandes alquimistas, ¿no? De la tradición, ¿no? Podríamos hablar pues de Paracelso, luego de Robert Fludd, bueno, los distintos, ¿no? Que también, luego estaba pensando también en ¿cómo era este? El Atanius Kircher, ¿no? También con Ujú. su... ¿no? Y cada cual iba como, digamos, como transmitiendo este conocimiento en forma de gráficos, en forma de, a veces pues también de forma velada, ¿no? Como decías antes, este conocimiento, para que no fuese Claro. quizá tan explícito y no estar expuestos pues a la Inquisición o al... Sí, y creo que todos, bueno, quizá para hacer esa diferenciación que al menos como académicamente se hace en general, y es que, claro, hermetismo es de lo que estamos hablando hasta ahora, y se hace la diferenciación con el hermeticismo, que es toda la recepción que tiene el hermetismo en estos autores renacentistas. Y ahí, claro, cada uno también puso mayor atención en ciertas cosas, tal como Paracelso, por ejemplo, puso toda su atención y utilizó esto especialmente para la medicina, por ejemplo. Medicina. Entonces fue tomando también distintas formas dependiendo de cuál era el receptor de este mensaje, pero fue muy variopinto
las formas en que se mostró el hermeticismo o que tomó el hermeticismo durante el Renacimiento, dependiendo de qué autor era, en fin, porque claro, además estaba el tema de que eran de distintas naciones, Paracelso era Sí, alemán, entonces alemán. tenía quizá una influencia más protestante y tomaba una forma diferente, y así con cada uno, o sea, ahí sería claro, para hablar muchísimo, porque cada uno de esos personajes, eh, como digo, es como toda una obra, cada uno es una obra entera para Mm. estudiar. Sí, ¿no? Me acuerdo de Isaac Newton, ¿no? Como en sus apuntes, pues había todo de pues, alquimia, ¿no? Todo, digamos, de conocimiento esotérico, hermético, y como pues también gracias a este conocimiento él pudo desarrollar toda pues esto, lo que conocemos como Exacto. la física mecánica, ¿no? Y sin este De hecho, conocimiento, Ajá, tengo una cita muy, muy linda, si me das un segundo la sí, traigo, claro, y y tanto, sí, además sí. justo estaban tocando la puerta y estoy sola, me demoro 30 Ah, segundos. vale, Vengo al tiro. qué bueno. Volví. Qué bien. Mira, es una cita preciosa que de hecho justamente el otro día estaba compartiendo con mis alumnos. Porque sí, para los que no sepan, Newton, la verdad es que a la alquimia, a la astrología y a la cábala le dedicó mucho más estudio, más tiempo y más esfuerzo que a la física que conocemos todos. Mm, mm, Eh, Aquí está. Este es un extracto de, es una parte pequeña del escolio general de los principios matemáticos de la filosofía natural. Y acá dice Newton: hasta aquí he expuesto los fenómenos de los cielos y de nuestro mar por la fuerza de la gravedad, pero todavía no he asignado causa a la gravedad. No he mm, podido todavía deducir a partir de los fenómenos la razón de estas propiedades de la gravedad, y yo no imagino hipótesis, pues éstas no tienen lugar dentro de la filosofía experimental. Esta es mm, la parte más bonita, en donde dice: bien podríamos ahora añadir que se trata de cierto espíritu sutilísimo que atraviesa todos los cuerpos y permanece latente en ellos, por cuya fuerza y acciones las partículas de los cuerpos se atraen entre ellas. Esta es una fuerza ordenadora del cosmos. mm. Esto, bueno, yo justo lo comentaba porque estábamos viendo no solo Newton, Copérnico, Tycho Sí. Brahe, Mm. Kepler, las mentes más brillantes de la humanidad, no, para ellas Giordano no, Bruno también me venía, mientras estabas leyendo, me también, venía pues Giordano Bruno con sus mundos infinitos, ¿no? Mm, exacto. Para esas enormes mentes, para ninguno de ellos pasó desapercibida ni la astrología ni el hermetismo. Y esto que está diciendo Newton, o sea, el físico que todos tenemos ahí como, no sé, el mayor físico de la historia, sí, sí. eh, Mm, reconociendo con humildad que él no es capaz ni siquiera de imaginar hipótesis, que solo puede describir, mm, pero se le mm. escapa la causa y la describe como un Mm, espíritu. O sea, está hablando ahí de nuevo de esa intuición metafísica que trasciende cualquier ley que pueda medir la ciencia, digamos. A mí me mm, pareció bellísima esa forma de expresarlo, de hablar de cómo la gravedad es un espíritu que ordenador del universo. mm, mm. Eh, eh, claro, que ordena, es como, en fin, ahí tengo también otras, si es que Sí, te sí, interesa. perdona, estaba pensando en el demiurgo de Platón, ¿no? En el Timeo que Ujú. habla del demiurgo. Y también pensaba que cosmos en griego es con K y precisamente, ¿no? Indica pues cosmos ordenado, o sea, o Orden. creación ordenada, orden, ¿no? Y por lo tanto Ujú. también pues siguiendo esta idea, como está tan presente, pues bueno, es que
Claro, hoy parece como que está todo desligado, como que nos estamos todos como por azar por aquí, ¿no? Separados en, no sé, una especie, digamos, de, bueno, este materialismo más ciego y tal. Pero si nos fijamos, está todavía hoy presente y está de alguna forma, bueno, esto, ¿no? O sea, ha hecho avanzar a la humanidad, ha hecho, digamos, hacerla. Citabas el discurso de la dignidad del hombre, ¿no? Pues fijémonos como de alguna forma está constantemente hablando todo el rato de esta relación, ¿no? Esta interacción entre lo divino y lo humano. Y es algo, Ujú. me parece precioso. Sí. Bueno, es que sí, ahí nos podemos remontar a tantas ideas. Es como, bueno, el hermetismo, ya que estamos hablando de eso en general, o sea, la tríada hermética que es esencial, que es como Dios, cosmos y hombre, y de ahí deviene otra consideración importantísima que todos conocemos, que es la de macro, microcosmos, pero todo se contiene, todo está contenido en todo, todo es, por eso es que los antiguos hablaban de el ser animado. Hablaban como que el cosmos es un animal que se mueve al unísono y en donde todas sus partes están totalmente conectadas y unas dependen de otras, por lo tanto todas son importantes. Entonces, y de ahí que, bueno, daría para hablar de tanto, porque ahí podríamos hablar también de determinismo, porque al ser parte de un ser animado, de un todo, en donde cada una de sus partes importa, eh, no habría forma de salirse de ese determinismo, ¿verdad? Porque el libre albedrío inmediatamente deja, explicita de alguna manera que estamos Ujú. separados de eso y por lo tanto tenemos esta como pero esa libertad implica estar separados, estar Claro. escindidos del todo. Entonces se abren, claro, una cantidad de concepciones filosóficas que uno puede pensar que son enormes. Sí, Mm. dime. No, no, estaba pensando en esto del libre albedrío justamente, ¿no? Estaba pensando, eh, ¿no? El poema, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que dice, muero porque no muero, ¿no? Haciendo referencia, pues, justamente a la experiencia mística, al hecho de que, pues esto, ¿no? O sea, solo en Dios me siento libre o me siento plena, ¿no? Me siento, ¿no? Y de alguna forma, pues, la experiencia profunda, ¿no? De esta trascendencia pues hace justamente darte cuenta de que en realidad estás religado. O sea, lo único que queremos de alguna forma es volvernos a religar, volvernos a conectar, ¿no? Ujú. Y sé que quizá yo que sé, pues esta sensación de que uno puede tener, pues no sé, todos los bienes materiales que quiera, que pueda desear, pero sin esta, digamos, sin esta cualidad, sin esta, no sé, esta chispa, es como que todo pierde valor. Es una sensación, pues, bueno, sí, puedo tener, yo qué sé, ¿no? Un palacio, pero sin el vínculo, ¿no? Sin la relación, pues como decías, cosmos, hombre y Dios, pues es como que se pierde todo horizonte, para decirlo así, todo parámetro, y por lo tanto, pues es como que caemos en este nihilismo que también es el que actualmente, pues, rige nuestra sociedad, ¿no? Claro, nihilismo y miedo al futuro también. Esa Ujú, desconfianza al futuro creo que es la más tremenda, es que también es muy difícil porque, bueno, yo tengo dos hijas grandes ya, yo fui mamá joven, ujú, y yo veo en esta generación que hay como una idea de que el mundo es tan hostil, es tan terrible y está todo ujú, tan loco, y yo no las culpo porque de verdad que el mundo ujú, está en... Pero igual es tremendo eso, sentir el mundo como un lugar hostil y cuando uno más, además se siente separado o escindido del todo, es como muy desesperanzador, ujú. es, es Total, complejo igual. Eh, totalmente. Ujú, pero claro, en toda esta, o sea, la astrología o el hermetismo tiene sentido eh, porque todo se trata de signos que nos hablan del mismo ser animado y en donde cada parte a partir, mirando una parte, puedo deducir la ujú, otra, porque ujú, están ujú. juntas, Exacto. tal como ocurre Claro, en nuestro propio organismo. Si pensamos claro. macro o microcosmos, tal y como nuestros sistemas respiratorio, nervioso, en fin, y todo está conectado, no hay nada que no dependa de lo otro.
Eh, Totalmente. Ese es el mismo principio y es la premisa sobre la cual la astrología tiene sentido. Y por eso es que también puede ser predictiva. Claro. Si no, no podría serlo. Predictiva también en un sentido de que todo es cíclico, ¿no? Al ser cíclico, Además, ¿no? O sea, puedes tener, pues digamos, la referencia del pasado y una referencia, digamos, futurible, ¿no? Y en esta, pues ver, pues, bueno, el desarrollo de cómo se va dando el despliegue, ¿no? A nivel energético, emocional, mental, para llegar a ese punto y ver cómo hay una correspondencia y entender, pues, esto, cómo se engloban, o sea, cómo se conjuntan para finalmente dar, pues, o sea, hacerte conocer o hacerte tener una experiencia determinada, ¿no? Y ahí entiendo yo que es como que aparece el determinismo del que hablabas, ¿no? Porque tal como actúas, pues esto, previamente, es como que pones una semilla que luego va a germinar más tarde. sí, claro, no solo es la semilla y es la ciclicidad del tiempo, sino que es lo que tú mencionabas delante, es que hay un orden. Los planetas no se Ujú, mueven de cualquier manera, por eso es que podemos predecir un eclipse, por ejemplo, con tanta exactitud, ujú, porque existe un orden, no existe el azar, existe también las causas. Ahora, ¿de dónde vienen las causas? Se nos escapa, ¿verdad? Muchos claro. se aventuraron a decir, a querer hablar de las causas, pero es algo que Ujú, ya nos trasciende. Pero aún así podemos ver la causalidad y los efectos y hay un ritmo, existe un orden, existe el ritmo en el tiempo, cómo lo vemos en las estaciones, cómo se nos presenta la, toda la realidad eh, y nosotros somos parte de eso. Entonces, basados en ese conocimiento, claro, el mirar al cielo eh, se trata de mirar al cielo en un sentido astrológico, digo, de querer ujú. Sí, predecir, sí. tiene que ver con eso, con entender las potencias que cooperan con nosotros y Ujú, cómo nos subimos a ese caudal para no ir en contra de la corriente. Y como tú ujú, decías, qué bonito ese poema que decías de Santa Teresa, creo que no lo ujú, conozco, pero ujú, claro, pasa que creo yo que el término para destino que ocupaban los griegos, por ejemplo, que era Heirma Merné, a diferencia de los romanos, que era fatum, ujú. fatum nosotros después lo relacionamos a fatalidad, ¿verdad? Y ahí podría haber, hay todo un tema Sí, lingüístico que relaciona estos conceptos. con los Pero el fastos, sí. griego, Ujú. Fasto, claro, nefasto. Ujú, claro, pero el griego tenía otra concepción de destino, entendía que esto era ujú, algo que, o sea, destino es algo que me concierne, que me está destinado y conociéndolo, así es ujú. como yo encuentro la felicidad. No es algo Felicidad, como que claro. me esclavice, sino que Ujú, conociéndolo es como yo adquiero libertad. claro. Entonces es una concepción muy distinta y de nuevo es esta idea de sentirme, encontrar mi lugar en todo esto o estar Ujú, escindido, separado. Entonces, ujú, esa concepción de destino era muy diferente. Hoy en día, sobre todo los que en Occidente, que me acuerdo que con lo que pasaba, bueno, con todo el tema de la pandemia, leí un artículo de este filósofo alemán coreano, Byung-Chul ujú, Han, que él decía que era increíble, claro, cómo esta pandemia o este virus había hecho surgir o resurgir en, en China principalmente muchos principios como confucianos, ujú, de esta idea de que para salir de esto tenemos que ponernos de acuerdo y cooperar todos y tenemos que hacer lo que nos diga el gobierno, fue en ese momento, en fin, y ujú. todos como que esa idea como de buscar el bien mayor, El bien porque mayor. entendían Ujú. que si no, no lo hacían todos al unísono, esto no iba a funcionar. No va a funcionar. Y, y él comparaba eso con Occidente, que acá en Occidente estamos acostumbrados a hacer lo que queramos y es como Ujú, mi libertad de expresión y mi libre albedrío y yo hago y nadie me puede venir a mí a decir qué hacer. Y costó mucho ujú, más salir y ordenarnos
de manera conjunta ujú. para poder salir más airosos de todo este tema. Entonces, creo que ahí está, se ejemplifica un poco esta mentalidad que es diferente igual, de entenderte como parte de, y Ujú. que así adquieres libertad cuando tú entiendes tu destino, aunque suena paradójico, pero el conocer Exacto. tu destino y que estás determinado, Te, adquieres te libertad de libera, esa claro, te manera. libera, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Porque también te permite reposar, te permite entender que, bueno, que tu camino lo estás transitando tú, es un camino único, pero a la vez, bueno, te trasciende y por lo tanto en este transitar, pues es como que vas justamente hacia la fuente, hacia la causa, ¿no? Si Ujú. no, es como que estás dando tumbos, estás dando golpes de ciego y tal, y para lo mismo, ¿no? Para querer llegar al mismo punto, que es decir, bueno, este es mi camino, sí, lo transito, sí, lo estoy andando, voy pues experimentando, etcétera, 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 pero tengo la guía que me está marcando, ¿no? Y esto, pues, la Ujú. astrología como decías, pues es que, claro, es digamos, bueno, es una herramienta, es un conocimiento absolutamente fenomenal, ¿no? Sí, sí. No sé Eh, si... no, Dime, y dime. creo que en lo que estás diciendo ahí hay algo tan importante, esa como paz que tú dices, que es como que te puede llevar a, a tener una confianza diferente al transitar esta vida o el camino o lo que te toque. Eh, Creo que hoy en día, sobre todo con toda esta cosa del el coach o la psicología que es tan exitista, en fin, Ujú, yo siento ujú, que la astrología, al menos como yo la entiendo, trata más de conocerse a uno mismo, pero y que ahí ujú. haya una aceptación y también no se trata de cambiar, sino como reconciliarte con tu propia naturaleza y tu Claro. destino, Ujú, no querer ujú, trabajar cosas, cambiar cosas, sino que es con ujú. lo que tienes hacer lo mejor posible, pero Claro, no de mejorar o corregir, ujú. a eso voy. Este sería el aspecto espiritual propiamente, ¿no? De la astrología, que, bueno, esto que Ujú. hablábamos hace un momento, que es como que se ha perdido y parece pues algo, una técnica, un recurso pues para cambiar, para tener, pero claro, de alguna forma todo el compendio que tiene de conocimiento, pues, claro, o sea, coges una carta y dices, bueno, ¿cómo la vida de la persona está toda aquí, ¿no? Está codificada y a partir de esta codificación es que no sé, es que es como alucinante, ¿no? Porque dices, pero un momento, a ver, ¿quién ha escrito el guión, ¿no? Y claro, y ese guión, a medida que lo vas transitando, te vas dando cuenta, o sea, no sé si tienes la capacidad reflexiva, etcétera, te vas dando cuenta de que, bueno, tú estás aquí y lo único que puedes hacer, como decías, pues es no intentar sustituir, sino ponerte, o sea, acomodarte, ponerte de acuerdo con lo que eres, con lo que ya eres, ¿no? Esto también me recuerda mucho al principio Vedanta, ¿no? Vedántico de Maharshi. Sí. Mm, Yo recuerdo, pucha, no me acuerdo textual porque es parte de un poema que si no me equivoco está en el Tao Te Ching, pero mm, era tan bonito, pero sí, me acuerdo de la idea, pero lo que decía era las aves no vuelan, sino que ellas son llevadas por el viento. Los exacto. peces no son ellos solos los que van nadando, sino que eh, Mm, son arrastrados por el cauce del agua. Entonces, ujú, es hablando justamente del destino, de eso que promueve, ¿verdad? ujú, Los encuentros, los desencuentros de la vida, mm, que es algo que se nos escapa, que la carta natal o la astrología al final es, bueno, y eso es otro tema que, de nuevo, hablando lo que hemos estado hablando todo este rato, de que del estar unido con el resto, eso es algo que muchas personas yo creo que a veces malentienden, y es que la carta natal de uno, aunque suene extraño, no habla solo de uno. Mi carta no, natal no claro. habla solo de mí, habla de mí, pero habla de todo, como, como decía Ortega y Gasset, de yo y mis circunstancias. O Circunstancias. sea, es a las circunstancias a las que soy arrojado y con las que me toca negociar con mi familia, con un socio, entonces no habla solamente de mí, sino Ujú, que, ujú. y eso es lo mismo que estamos hablando, no estamos separados, sino que es todo
una red con la que nos toca negociar y eso es destino. O sea, ahí no, el libre albedrío es como que no resiste análisis, no resiste evidentemente que estamos predestinados y que existe un gran determinismo. ¿Cuántas cosas no podemos elegir? Yo no elegí nacer en Chile, ni el nombre que tengo, ni nada, así como tú tampoco. O sea, hay una cantidad de circunstancias que están fuera de nuestro control. Entonces, claro, y que tienen sus causas en algo que mayor, digamos. Estaba pensando, ¿no? Bueno, este concepto también está ejemplificado en el cristianismo con el cuerpo místico de Cristo y en el judaísmo está, o en la cábala, el Adam Kadmon, ¿no? Este concepto, tanto uno como el otro, no indicando pues que somos simplemente, pues, el jainismo también, ahora me ha venido también, en el jainismo también se explica esta idea de que somos pues células o somos, digamos, seres que estamos dentro de este cuerpo mayor y que uno sin el otro es como que no funciona, ¿no? Y luego también lo que decía Jesús en el Evangelio, ¿no? O sea, que tu mano derecha y tu mano izquierda pues estén en coordinadas, ¿no? Estén en conexión y una sin la otra es como que no tiene, no le vas a, Claro, no te vas ¿no? a cortar la mano. O sea, pues entonces esta misma sí. idea, claro, queda muy, Ujú, muy ejemplificada con esto que decías. Sí. sí. Sí, no sé si quieres citar lo que querías citar antes, después de leer lo de Isaac Newton. No sé si que has dicho, tengo más citas y digo, no Ah, sé si te apetece. tendría que buscarlas. Sí, tenía otras que son unas que compartí en este curso que te decía, pero nada, tendría que buscarlas. No, te decía que quizá te las podía mandar a ti Ah, después, si vale. es que las Ah, querías. genial. Sí. Pero Mm, sí, no, esas sí que no las tenía tan a mano. ujú, Pero sí, eran o quizá para los que están ahí viendo o los que vayan a ver el video, de la que me acuerdo es, busquen cómo empieza la primera, el inicio, la introducción que hace Nicolás Copérnico en sobre ujú, las revoluciones. ujú, Allí habla de cómo él le llama astronomía, pero es lo mismo que astrología en ese ujú. entonces. Él Sí. habla de cómo es muy bonito, dice cómo si una ciencia se mide por el tema que trata, esta dice va a ser la mayor de todas porque todas, dice aritmética, geodesia, óptica, todas las otras disciplinas se dirigen a ella porque Ujú. ella es la que puede como vivificar el espíritu de Dar mejor manera. sentido, claro. Claro, es muy, muy bonita La- la reflexión que él hace ahí al principio sobre mm, las revoluciones. Eh, pero claro, bueno, en síntesis, creo que hemos hablado de muchas cosas, pero lo interesante es que hermetismo, que es algo, como tú decías, indisociable de la astrología, es algo eh, que no pasó desapercibido a los más grandes pensadores, y es ujú, porque hay una coherencia y hay como decía antes, hay una intuición metafísica que encuentra como más respuestas allí también. ujú, ujú, Eh, ujú. de todo esto que hemos estado hablando, de que somos parte de un todo, que todo está conectado. Por lo tanto, si es un todo, si yo miro al cielo, puedo entender lo que sucede acá abajo. Ujú. O como Claro. decías tú antes, como es arriba es abajo, a eso se refería ese precepto de Hermes, ¿verdad? Mm, Que mirando a mm, un lugar puedo entender otra parte, porque claro. Mm. no hay nada desconectado. Sí, qué bueno, Cristal. Bueno, para las personas que estáis conectadas y que estáis viendo o que estáis viendo el vídeo en diferido, os recomiendo muchísimo la página de Cristal, astrología.hermético o hermética, ¿no? Creo, Hermética. con punto, ¿no? Hermética. Ujú. Y el contenido es excepcional, como la charla. Ahora estoy viendo, no sé, ahora qué horas son, las 5 y algo, las 5:30 o así en Chile. Sí, ya son acá 10 para las 6 de la Ajá. tarde. Tengo acá, en Es que veo Chile. veo el reflejo del sol
bueno, en la ventana o en la puerta de detrás tuyo. Ah, no, pero eso es una ampolleta que se prendió acá, sola, que la tengo Ah, automatizada y se prende esta hora. vale, buenísimo. En todo Yo- caso, Qué sí, bueno. estoy aquí. Yo hace poco me vine a vivir al lado del mar y Ah, tengo los mejores atardeceres. qué bien, Sí, veo el sol ponerse qué todos los placer, días. qué bueno, mm, qué bien. Sí. Pues bueno, me ha encantado. Bueno, hay muchos temas que, como decías tú, ¿no? Pues nos darían para más y tal, pero súper interesante, me encanta. Esta visión, ¿no? Sí. Que es que parece que es esto, como que se desliga mucho, ¿no? La práctica astrológica actual con los Ujú. orígenes y es como que se repasa así un poco, ¿no? Lo que decía Ptolomeo, lo que decía Manilo, lo que decía tal, no sé qué, pero bueno, ahora estamos con estas, ¿no? Y entonces, bueno, toda esta tradición, o sea, la fuerza que tiene, es que tiene una fuerza brutal, ¿no? Porque Sí. hablamos, pues yo qué sé, de física cuántica, hablamos, o sea, de coach, como decías, ¿no? De muchas cosas, pero es que no solo si hacemos un pequeño viraje hacia atrás y empezamos a recoger esta savia, es brutal, ¿no? La fuerza que tiene, ¿no? Porque ya no es que, digamos, tu escuela o digamos, tu mentor, que 50, 60, 70, 80 años, no, estamos hablando de miles de años, ¿no? Entonces estos miles Mm, de años es como que te atraviesan y te empujan. Es, bueno, increíble. sí. Es precioso, sí. Mm, Es muy lindo. Yo, no sé, soy, yo me dedico a otra cosa, pero esto a mí realmente como que me cambió la vida. Creo que claro, yo por lo menos yo necesitaba una espiritualidad así, tal como decía antes, esta mm, religio mentis, poder entender mm, claro. eh, y encontrar sentido y claro, es una doctrina muy bonita de estudiar. Yo se la recomiendo a todos. El Mm, hermetismo realmente allí es como uno ve cómo en general la filosofía está tan como encasillada en ujú, estoicos, y así, pero la filosofía hermética ujú. es como que fuera el telón de fondo de todo eso. Es como se Total, trata de total. ciertos principios en los que solamente hay convergencia, que son como, es Mm, la famosa filosofía perenne, perenne. Mm, ese concepto que, claro, que ya es la filosofía última, verdadera, que no permite ser superada. Entonces, ujú, creo que, bueno, y como partí diciendo, creo que cuando uno estudia astrología, pero se da la oportunidad de estudiar esta filosofía, uno entiende todo de una manera nueva, como mm, realmente plena de significado. Así qué que bueno, sí, es precioso objeto de estudio qué todo bueno. esto. Bueno, pues un placer, Cristal. Me ha encantado. Muchas gracias por tu conocimiento, tu sabiduría y la Gracias a forma ti por también la de... invitación. Gracias por aceptarla. Y también la forma de transmitirlo, ¿no? Me ha encantado esta, digamos, no sé, como es que te pones a hablar y empiezas como a enlazar cosas, ¿no? Y ves toda la magnitud y solo haces como, bueno, pues reverencia, ¿no? Porque, como decía Isaac Newton, ¿no? En los principios, ¿no? Que decía esto, ¿no? Que la causa es que se nos escapa, pero es increíble, ¿no? Mm. Sí, Pues bueno, pues nada, hasta otra, Cristal. Un abrazo. sí, gracias Qué bien. Daniel y Buenísimo. gracias a los Gracias. que Chao. vieron esta charla. Mm. Chao, Sí, gracias también a la gente. Hasta otra. Adiós. chao.